Padre nuestro, te damos las gracias por la palabra de Dios. Como tu familia, tus hijos, nos has unido. Estos himnos son familiares, algunos son nuevos. Ellos reflejan nuestros sentimientos. Ellos nos traen verdades acerca de ti y de las grandes decisiones para adorarte, para seguirte y para obedecerte, Padre. Padre, yo te pido que nos ayudes a estar más unidos como hermanos y hermanas y como iglesia. Que esto sea más que un alimento que esperamos, sino que seamos una familia que nos reunimos y estudiamos tus verdades y nos amamos siempre, siempre, y estudiando los mismos entendimientos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este día estaremos en el capítulo 6 de Génesis. Verso 1 dice: aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era continuamente y solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me he arrepentido de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Muchísimos años, Martín Lutero hizo una afirmación muy fuerte y dijo: me temo en mucho de que nuestras universidades están siendo la misma puerta al infierno. Cuando yo era un cristiano muy joven y fui a una universidad en California, yo quizás tenía unos 2-3 meses de que había venido al Señor. Allí, en esa universidad, fui retado. Mi maestro de ciencia preguntó a la clase si alguien en aquella clase creía en Dios, o si creíamos en la creación. Yo inmediatamente levé mi mano. Yo era un ingenuo a aquel punto. Todo esto era nuevo para mí. Yo creí que la educación universitaria era necesaria y que era buena. Pero allí aprendí algo nuevo en más de una forma. Cuando yo elevé mi mano, vi en mi derredor y quizás otros 2 estudiantes elevaron su mano, quizás nomás al hombro o al nivel de la clavícula. Aquel maestro continuó explicando la idea de una creación especial, a lo que se le llama creacionismo. Él continuó y diciendo lo que puedo describir como un tipo de conformismo. Él dijo que la historia continuaba ininterrumpidamente y por una cierta cadena de eventos que se le llamaba evolución por un largo periodo de tiempo. Y él continuó explicando. Eso era muy evidente para mí, y que la Biblia está en desacuerdo con esto, porque el apóstol Pedro es uno de ellos. Pedro no era uno de estos creyentes, sino que Pedro era un creyente catastrófico, porque él explicó
que la historia del hombre, cómo estaba la historia del hombre en la tierra. Y él nos lo explica en sus escrituras y lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 3. Y sería buena idea que pongan una marca porque vamos a referirnos a este libro una vez más. Esta es la primera vez que nos vamos a referir. En la 2 de Pedro capítulo 3 versos 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene de agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. La humanidad va a presenciar dos eventos cataclísmicos notables. El primero fue cuando la creación del mundo. Pero el segundo evento catastrófico fue este diluvio que vamos a ver en este estudio. Fue un evento cataclísmico. La primera actividad cataclísmica fue el evento de la creación que tomó 6 días. Este evento cataclísmico va a durar 371 días. El evento cataclísmico del diluvio nos construyó o le dio forma a la tierra que hoy vemos, en la que vivimos. Hay ciertas cosas que son fenómenos en nuestro mundo natural que solamente se puede explicar que hubo un diluvio. La existencia de los grandes mares en diferentes continentes del mar, que encontramos estos pequeños mares salados, los tienen en India. Aquí en América tenemos un gran basin en el estado de Utah. Esto es muy fácil de entenderse. Podemos entender fácil que a un tiempo fue un mar salado muy grande. Y en alguna forma este mar existe ahí. Y nunca ha subido, pero tampoco disminuye. Le podemos llamar el lago Bonneville porque esa agua no se mueve. Porque es un lago que está ahí y podemos explicar que a un tiempo ese lago estuvo cubierto. Es muy difícil explicar esto sin creer en el diluvio. Los récords de los fósiles también es algo imposible de explicar. Los grandes bosques también. ¿Cómo los podemos explicar? Solamente entendiendo que fue cubierto por agua algún tiempo. Porque el agua fue la razón y causó los grandes niveles de diferentes sedimentos. Aún esto se puede encontrar en los dos polos, polo norte y polo sur. Sobre de esos niveles o capas se encuentran los fósiles. Unos fósiles muy interesantes. Fósiles de animales marítimos. En Michigan se han encontrado fósiles de ballenas. En Ohio se han descubierto fósiles de tiburones. En el estado de Wyoming se han descubierto fósiles de peces. Y a un nivel de 7,000 pies sobre el nivel del mar. Fósiles a un nivel de 7 pies sobre el nivel del mar. ¿Cómo llegaron allá? Hay un gran nivel de sedimento en el estado de Nebraska que se llama sedimentos en Agatha Springs, Nebraska. Y esto nos enseña que el agua forzó estos sedimentos
y los podemos encontrar. Y se han encontrado como 9,000 huesos diferentes. Estos niveles de sedimento, que se le llama estrada, también comprueban y son los fósiles de mamíferos. Esto explica que última hora se han creado a través de millones de años. No es fácil explicar eso, pero en la historia de la humanidad, como en 270 naciones o tribus, todos tienen historias de inundaciones. No solamente el diluvio que vemos en la Biblia, sino que ellos, como quiera, han encontrado pruebas de diluvios en Sudamérica, en India, en Australia, en África. Y esto nos lleva hasta la era de Babilonia. Quizás es el más famoso que se ha conocido, pero hay 270 o más récords o archivos de inundaciones que han tomado lugar alrededor del mundo. Vamos a ver algunos de estos. Como 88% de estas narraciones de diluvios, se explica que había una familia que sobrevivió. 70% dicen que los que sobrevivieron fue porque construyeron una barca. 99% dicen que fue un catastrófico por un diluvio. 66% dicen que la razón fue por el pecado del hombre. 77% afirman que los animales fueron salvos. 57% dicen que los sobrevivientes sobrevivieron en una montaña. Y muchos de estos usan el término de los nombres, usan sus nombres como Nebú, que quiere decir Noé. Muchos de ellos hablan de una barca y muchos afirman que hubo un arco iris. Y la mayoría de ellos afirman que 8 personas sobrevivieron a aquella gran inundación. Con estas grandes evidencias de un diluvio, la mayoría de ellos han tomado esa información de los mismos recursos que nosotros le hemos tomado, que es la Sagrada Biblia. Así que aquí ustedes han visto evidencias claras de que en derredor del mundo hay archivos de que hubo grandes inundaciones. Nosotros sabemos de cuál fenómeno se refieren. Ahora, regresamos al capítulo 6 de Génesis. Vamos a ver otros textos para continuar. Yo he leído ya varios versos, pero me gusta a veces repetirlos. Quiero que entiendan lo que quiero decir, porque hay algunos versos del Nuevo Testamento. Uno que Jesús citó fue Mateo 24:37. Dice, así como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Vamos a ver que como por 5 diferentes condiciones a nivel mundial durante el tiempo de Noé, que podemos ver en nuestra era moderna. En primer lugar, cómo creció los habitantes. Dice verso 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Hay un libro que yo les puedo recomendar que escribió Jan Wickham y Hemingway Morris. Es un libro que menciona o hace referencia a los primeros 6 capítulos de Génesis. Este libro es como por 500 páginas. Wickham y Morris vieron lo que está archivado en las genealogías los primeros 11 capítulos de Génesis. Dice que la mayoría de las personas tenían un porcentaje de hijos bastante alta para poder
multiplicarse en la tierra. Y nosotros, como podemos entender que estas parejas que vivían hasta 900 años podían tener muchos hijos, muchos nietos y muchos bisnietos y tataranietos y demás. Este libro de Wickham y Morris vieron las genealogías del capítulo 5 de Génesis y ellos afirman que había por lo menos 18 generaciones o fácilmente podían haber sido 774 millones de habitantes en la tierra. Y para el tiempo del diluvio, naturalmente, fácilmente podía haber como 1 billón de habitantes en la tierra, a lo mejor más. Pensemos en esto. Estos dos científicos bien reconocidos afirman que para el tiempo del diluvio había como 1 billón de habitantes. ¿Ustedes han entendido cuántos años se llevaron para que nosotros pudiéramos llegar a esa cantidad? No tuvimos 1 billón de habitantes hasta quizás como para el siglo 1800 de nuestra era moderna. Algunos creen que 1.800.000, pero por ahí, en ese rumbo, para el tiempo de Jesús, éramos como 250 millones de habitantes. Para 1800, 1 billón. Para 1927, tenemos ya 2 billones de habitantes en la Tierra. Para el año 1960, quizás se contaban 3 billones. Para 1975, 4 billones. Para el año 88, 5 billones. Para el año 88 más. Y para el año 89, 6 billones. Ahorita somos como 6.7 billones de habitantes en la Tierra. Vemos cómo nos hemos multiplicado. Nos hemos multiplicado en gran número los habitantes de la Tierra, los que vivimos en derredor de la Tierra, esta Tierra que flota en el espacio. Creemos que para el año 2051 habrá como 11 billones de habitantes en la Tierra. ¿Cómo se podrán sostener? Ese es el punto número 1. Era una gran habitación que había en la tierra, bien significante porque Noé era el único que estaba dando testimonio que agradaba a Dios. Número 2. La depravidad sexual estaba fuera de control. Por eso es que ellos tomaron mujeres y escogieron. Verso 2 dice: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus años 120. Naturalmente que les tomó tiempo para multiplicarse después de que se rompió esa tela que cubría la tierra, ese pabellón que cubría la tierra hasta el tiempo del diluvio. Hasta entonces dijo Dios: voy a juzgar la tierra. Verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. En el término de su idioma es Nephalins, que quiere decir los que han caído. Verso 4. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijas, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es un texto muy difícil de explicar. Cada vez que yo tengo secciones de preguntas y respuestas, ya sea en la radio o en algunas iglesias, esta es una de las preguntas que siempre me hacen. ¿Quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran los hijos de los hombres? Hay 3 diferentes puntos de ver esto. Número 1, estos eran seres angelicales que cohabitaron con las mujeres humanas y producieron esta raza tan rara. El punto número 2 es que era el linaje de Set, hijos de Dios, que se casaron con las hijas de Caín, las hijas que no daban testimonio y conocían a Dios. Los setitas y los cananitas. No cananitas, sino caneitas.
Punto número 3, estos eran gobernadores que se casaron con las mujeres para extender sus descendencias. Estos son 3 puntos diferentes que hacen sentido. Los 3 hacen sentido. Antes que ustedes escojan y descarten uno o el otro, por favor entiendan que lo que es interesante con el primer punto era que eran ángeles caídos. Parece ser que era el punto que aceptaron los primeros escritores, quizás. Parece ser que Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, y Judas, en su pequeño libro que escribió, versos 6 y 7, ellos hacen alusión al juicio que vino en el diluvio, por lo menos en parte, por algo que sucedió cuando los ángeles pecaron. Quiero que entiendan esto. Abramos nuestra Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2. 2 versos. Verso 4 y 5. 2 de Pedro 2. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si ustedes tienen una traducción moderna de la Biblia, y si estuvieron leyendo cuando yo leí el capítulo 6 de Génesis en una traducción moderna que ha surgido últimamente, Génesis 6 dice que cuando los humanos crecieron en la tierra, los hijos de Dios vieron que las mujeres eran hermosas, las descendientes de los humanos, y de ahí escogieron mujeres para ser sus esposas. Y había gigantes en la tierra. Los hijos de Dios en la tierra naturalmente cohibieron con las mujeres humanas y les engendraron hijos que vinieron a ser héroes. Podemos ver la diferencia en que explican, y con esto nos hace entender que las personas que han traducido a través de los años dicen que los ángeles caídos, hijos de Dios, se revolvieron con los habitantes. Para complicar las cosas aún más, podemos entender que la versión de la Septuagesima del Antiguo Testamento, los que traducieron la versión Septuagesima, escribieron al traducir hijos de Dios, ellos les llamaron ángeles. En su traducción, que escribieron como 250 años antes de Cristo, ellos pensaron que eran ángeles, porque cada vez que lees en el Antiguo Testamento la frase hijos de Dios en hebreo, dice Benai Elohim, se refiere a seres angelicales, y a veces se refiere a ángeles caídos. Recordamos la conversación del libro de Job, de que habla en el capítulo 1 y 2 de Job, se refiere a ángeles caídos que vinieron a presentarse frente a Jehová, y entre ellos venía el mismo demonio. Los que traducieron la versión Septuagesima se refirieron a estos seres como ángeles. También hay un libro que se llama Super Antipocófrico. Este libro se le dio el nombre del autor. El autor, aunque este autor no lo escribió. Mucho es como decir, yo les voy a leer del libro que escribió Sally, pero Sally nunca lo escribió. Este libro le dieron el título Enoch. Es un libro apócrifo, súper apócrifo. Y dice, en aquellos días los ángeles, que quiere decir los hijos del cielo, vieron mujeres humanas, las codiciaron y se dijeron, vamos a tomar mujeres y engendremos hijos. Y parece palabras como las que aparecen aquí en el capítulo 6 de Génesis. Si no solamente eso, sino que Judas cita de ese libro de Enoch. Así que
Por eso es que este libro tiene algún tipo de crédito. ¿Cómo es que los ángeles podían concebir con los humanos? Podemos saber que los ángeles pudieron andar en la tierra y podemos ver en el capítulo 18, 19 de Génesis, cuando vienen a Sodoma y Gomorra. Naturalmente que eran forma humana y por eso podían cohabitar con las mujeres humanas. Otro punto de vista es que los hijos de Caín y los hijos de Set y las hijas de Caín se casaron. El único problema que podemos encontrar aquí es que en todas las formas que se usa en la Biblia cuando habla hijos de Dios se refiere a los ángeles. El punto número 3 es que eran gobernadores que cohibieron con las mujeres para extender sus descendencias. La razón es que algunas de las narraciones del Lejano Oriente, en algunos manuscritos del Lejano Oriente, se refieren a los gobernadores de la tierra, dándoles los nombres hijos de dioses. Hijos de dioses. Yo no creo que es la mejor interpretación de este texto porque la Biblia nunca nos habla en un lenguaje secular y se refiere como que los hijos de los humanos eran producidos de Dios, producidos por Dios. Tienes 3 diferentes puntos, tú los puedes explorar, los 3 tienen dificultades y los 3 hacen sentido a la vez. Pero lo importante aquí, cualquiera que haya sido, era actividad sexual, actividad maligna, actividad que Dios no aprobaba, por eso es que Dios decidió exterminarlos. Regresaremos al capítulo 6 de Génesis. Notemos que dice en el verso 3: Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Podemos ver que el Espíritu Santo estaba activo en esta tierra, estaba bien activo en este planeta antes del diluvio para que la gente reconociera a Dios y fueran salvos. Porque dice que Enoc fue justo. ¿Cuántos años duró Noé construyendo el arca, poniendo barrote sobre barrote? Imagínense como con todo y esto que Noé era justo frente a Dios. Con esa actividad él estaba predicando, proclamando que había un Dios y que debíamos de ser justos en la presencia de Dios. Imagínense cómo se sentía Noé. Verso 4 dice que había gigantes en la tierra. No se puede referir a ángeles caídos o humanos que habían fallado. Quizás era un tipo especial de gigantes que había en la tierra. No tenemos que interpretar eso. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, naturalmente que está sucediendo ahorita, así como sucedió en los días de Noé, será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Así como sucedió en los días de Noé, va a haber este libertinaje sexual de gente que está en transgresión contra Dios. No me importa cómo quieran interpretarlo ustedes, pero la malignidad que estaba sucediendo en aquellos días, había un jefe sociológico en la Universidad de Harvard que hizo una afirmación a esta generación. Dijo: esta generación, nuestra cultura, están bien preocupados por la actividad sexual. Eso es lo único que les preocupa. Y nosotros podemos ver, esta preocupación está por donde quiera y esta preocupación ha captado la mentalidad y la vida de la mayoría de la gente. Se han hecho encuestas y esas encuestas enseñan que una persona cada año ve, en lo que ve en televisión o oye en la radio, ve por lo menos 900 actos sexuales
Y eso es lo que estamos viendo y eso es lo que nos está entreteniendo. Es una situación muy similar a lo que había en los días de Noé. Vamos a ver en la parte, en el capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. De continuo, solamente el mal. Eso era la mente que hubo antes del diluvio. Por eso es que el pecado vino a ser un problema en el corazón de los hombres. Porque dice aquí que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Es como decir, lo malo se puso peor, pasó de mal en peor. Esa es la marca número 3. Dice aquí, ¿sí? La traducción de Berkeley dice que la malignidad del humano estaba fuera de control. En el Nuevo Testamento podemos ver como Pablo lo describe en el capítulo 1 de los Romanos. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, porque no les pareció tener a Dios en sus mentes. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada, maligna, para que hicieran lo que se les antojaba. Una descripción de lo que estaba sucediendo antes del diluvio y que nosotros podemos ver, desafortunadamente, está tomando lugar en nuestros días. Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me he arrepentido de haberlos hecho. Es un verso hermoso. A Dios le dolió. Esto me dice a mí que la gente que no cree en Dios están bien equivocados. Dios no es ningún espíritu que no siente nada y está allá nomás flotando, sino aquí nos dice que Dios es poderoso y trasciende y es omnipotente, y en alguna forma Él desea tener intimidad, confraternidad con su creación. Por eso es que aquí podemos ver que Dios siente emoción y que Dios puede tener dolor. Dios puede ser ofendido, el Espíritu Santo puede ser entristecido. Es difícil explicar exactamente qué es la emoción de que aquí se habla. Los teólogos tienen cierta forma de explicarlo y le llaman anthroposophism. Anthroposophismos es describir a Dios usando emociones humanas. Tenemos que entender que Dios siente hondamente dolor y también emoción cuando su creación le honra. Por eso es que Dios dijo, raeré la tierra. Al principio del siglo XIX se publicó un libro, al principio del siglo XIX, publicado por Frederick Farrar, que se llama Buscadores de Dios. Este libro se llama Buscadores de Dios y fue un libro bien popular que se editó en Nueva York, y cuando lo llevaron al occidente, la cantidad de libros rápidamente se acabó. Enviaron un telegrama a los que distribuían estos libros a Nueva York, y este telegrama regresó de Nueva York a el occidente y decía: no hay buscadores de Dios en Nueva York. Intenten en el área de Filadelfia, Pensilvania. En los tiempos de Noé podía claramente decir: a este tiempo no hay buscadores de Dios en la tierra. Noé era una excepción. Por eso es que este verso 8 es tan hermoso, que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Con todo y que a mí un maestro de inglés me dijo: nunca comiences una carta con pero
Pero en este caso es una forma hermosa que debe de continuar. Este verso dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, etcétera, etcétera. Tener algo aquí que dice, pero en contraste a todo lo que ya expliqué, había una persona que caminó con Dios y Dios lo consideró justo. Es una transición de bienvenido. Decir que Noé encontró gracia. Esa palabra de gracia es primera vez que aparece en las Sagradas Escrituras. Hablaremos de ella después. La palabra gracia o término gracia es hermoso. Ese es un verso clave en las Escrituras y esto nos trae a entender y vamos a tratar de entender qué quiere decir gracia. Ahora tendré que reacomodar mi micrófono. Porque dice aquí, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová Dios. Enseguida vemos la genealogía de Noé. Estos son los generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esto era integridad. Noé era íntegro, justo, porque dice que era íntegro en su generación. Porque aquí dice que Noé caminó con Dios, o con Dios caminó Noé. En 2 de Crónicos 16 dice, los ojos del Señor pasan por la tierra para mostrar su poder con aquellos que muestran justicia o perfección frente a Dios. Una lealtad en su andar con Dios. Hay diferencia entre reputación y carácter. Reputación es lo que la gente sabe que tú eres, lo que te ve por fuera. Lo que tú eres en el público, esa es tu reputación. La otra cosa es lo que haces cuando no te ve. Noé era igual. Leí la historia de una persona en un magazine de que este individuo en este pueblo murió. La esposa consiguió cualquier predicador para que viniera a dirigir el servicio fúnebre. Este predicador habló de una persona que nunca había conocido y durante el servicio dijo, qué buen hombre era, qué buen jefe en su trabajo, qué buen esposo era este hombre. Su esposa estaba en la línea de enfrente, codió a su esposo, codió a su hijo y le dijo, por favor, hijo mío, ve y mira ese cajón, a ver si la persona que tiene este cajón es tu padre. Con Noé no fue así. Él era un hombre perfecto en toda su forma, caminó con Dios. Lo que salvó a Noé y su familia de morir en el diluvio es lo que salvó a Noé y a Enoc. Aquí dice que caminó Noé con Dios. Verso 10 dice, engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ustedes van a recordar estos nombres porque cuando lleguemos al capítulo 10 vamos a ver la genealogía, cuando lleguemos ahí en los estudios futuros. Vamos a ver de dónde derivan todas las naciones. Sem vino a ser el padre y sus descendientes fueron los semíticos, los camitas y jefaitas. Pero de Sem descendieron los que se situaron, fueron los hebreos, que se situaron en mucha de la tierra en derredor del oriente. Fueron los descendientes de Sem. Cam, al otro lado, fue el padre de los cananitas y habitaron en Israel antes que viniera a establecerse Israel en esa tierra. Y establecieron en parte de Egipto y partes de África. Es donde se establecieron los descendientes de Cam. Vamos a descubrir que los descendientes de Cam, después del diluvio, Noé se embriagó y vino Cam y entró a la tienda de su padre y salió burlándose y dijo a todos los que se encontraron,
encontré que mi padre está embriagado en su tienda sin ropa. Por ese momento vergonzoso, cuando Noé despertó, Noé maldició a Canaán y hizo que los cananitas fueran los siervos de Sem. Por ese evento vergonzoso, porque eso ha sucedido a través de la historia. Después, Jafet fue los padres que vivieron en Armenia, en Persia, en Alemania, en Rusia, en los griegos y quizás algunos de las tribus romanas, etcétera, etcétera. No se les olvide de dónde son descendientes los descendientes. Verso 11 dice: se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Así comenzó la violencia porque Caín mató a Abel, el primer asesinato entre la humanidad. Luego Lamec mató a un joven porque lo hirió. Esto lo vimos en el capítulo 4. De ahí para acá, esto vino a ser una epidemia. Ustedes quizás han visto la película Shattered o Quebrantado, que nosotros trabajamos para esa película. Cuando estábamos haciendo esta película, yo entrevisté a este papá de uno de los jóvenes que fueron asesinados en el ataque en la escuela Columbine en Colorado Springs. Ustedes recuerdan ese evento doloroso que tomó lugar en la iglesia Columbine en el estado de Colorado. Cuando hablé con su papá, me dijo: siento que soy responsable de la muerte de mi hijo, porque yo lo llevé a esta escuela secular donde le enseñaron que era la evolución, la teoría de la evolución, y también le enseñaron que el fuerte va a destruir al débil. Esa fue la mentalidad que le enseñaron a mis hijos. Y estos jóvenes que cometieron este atentado y sacrificaron a todos estos estudiantes, ellos entendieron que el fuerte debe y puede destruir al débil. Ellos entendieron la teoría de la evolución, así que yo me siento culpable de la muerte de mi hijo porque yo lo llevé a esa escuela secular. Hay una epidemia de violencia en nuestra cultura a este tiempo. Y todo depende de qué es en lo que la gente se entretiene. Ya hablamos de las estadísticas en nuestro país. Las estadísticas enseñan que cada 20 minutos hay un asesinato en nuestro país de los Estados Unidos. Esto se parece a los días de Noé. Miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, el arca de 50 codos de ancho y de 30 codos su altura. Una ventana le harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Naturalmente que Dios le tuvo que explicar a Noé cómo construir el arca, porque Noé no tenía planos. Naturalmente que Noé ni conocía lluvia ni sabía que una barca iba a poder flotar sobre el agua. ¿A cuál agua? Él ni agua había visto encharcada. Entonces allí Noé aprendió cómo construir una barca y cómo un barco podría flotar. Un barco de material sólido flotar sobre las aguas. Naturalmente que Noé simplemente siguió las instrucciones que Dios del cielo le dio. Le dijo qué tamaño debía de hacerla. 50 codos de anchura, 300 codos de longitud y 30 codos de altura.
3 dimensiones. Le habló específicamente de 3 pisos. Así que estos 3 pisos tenían el suficiente espacio. Otra vez vamos a ver el libro de Henry Morris y Henry Wickham. En este libro que ellos escribieron, ellos calcularon que debía de haber como 100,000 pies de espacio cuadrados en aquel barco. 150 pies cuadrados, 1. millones de pies cúbicos, 552 vagones de tren podían caber fácilmente. 552 vagones de tren. Y había lugar para 125,000 animales del tamaño de un cordero. De acuerdo en el libro de Wickham y Morris, al tiempo del diluvio, había como 17,600 especies de mamíferos, pájaros y reptiles en la tierra. Se tuvieron que doblar porque Dios le ordenó que trajera los animales de par en par. Tenían que tener también 5 animales limpios porque iban a estar en el barco por 371 días, cosa que Noé no sabía, pero Dios sí lo sabía. Naturalmente que necesitaban esos animales limpios. De acuerdo al libro de Wickham y Morris, no había menos de 79,000 animales o bestias en aquel barco. Por eso es que el barco tenía que ser de cierto tamaño, para que pudieran vivir allí toda esta cantidad de animales. Además de tamaño, era una barca estable. Ustedes han visto cómo gentes han dibujado el arca de Noé, pero lo que sí sabemos es que era estable. Las dimensiones que tenían el arca de Noé, que aquí salen, esas son las dimensiones que han tomado los fabricantes de barcos en estos días. Hay barcos idénticos en su tamaño o en su proporción. Hay un barco en los Estados Unidos que se le llama USS Nuevo México. Este barco está muy cerca en estas dimensiones. Es 620 pies por 103 por 30 de alto. Estas dimensiones están muy cercas a las dimensiones del arca de Noé. Yo he visto este modelo, como me gustaría tenerlo, pero no lo tengo a la mano. No he podido encontrar este pequeño barco. Quizás pereció en uno de estas pequeñas inundaciones de que han tomado lugar en nuestros tiempos. Verso 16 dice: una ventana harás al arca. Gracias a Dios por una ventana. Imagínense la peste o la pestilencia que había en este zoológico flotante por un año. Así que se necesitaba una ventana para que saliera la peste y entrara el aire fresco de afuera. A veces podemos pensar que esa ventana se podía utilizar para recibir agua llovediza. De elevación de la parte de arriba, y pondrás la puerta, el arca a un lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré un pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y tus mujeres y tus hijos contigo. Podemos ver que 8 personas sobrevivieron el diluvio, y de estos 6 o de estos 8 vendrá el descendiente, el Salvador de la humanidad, el Mesías. Recuerden el capítulo 3 y versos 15 y 16, cuando la Escritura dice que que Satanás tratará de destruir los descendientes de donde vendrá el Salvador, el Mesías, que será la solución del pecado de nuestra
raza humana. Verso 18 es muy importante porque dice, aquí estableceré mi pacto contigo. La primera vez que se menciona el término pacto. Por eso es que esto es importante, porque vamos a encontrar el término pacto a través de las Escrituras, diferentes tipos de pactos. Simplemente está diciendo que hay un acuerdo, una plataforma por la cual de Dios va a actuar con su creación. Vamos a ver dos tipos de pactos que hubo en el mundo activo. Uno se le llama el pacto parecido, o sea, igual. Este tipo de pacto era un acuerdo entre dos personas que hacían un pacto igual. Abraham hizo un pacto con Abimelech. Ese era un pacto. Uno era rey de aquella área, el otro era un hombre respetado. Hicieron un pacto para vivir con ese pacto. El segundo pacto antiguo fue el pacto sucentírico. Suzerain es la palabra que se quiere decir una persona superior con una persona inferior. Ese es el tipo de pacto que Dios hizo con Noé. El pacto que Dios hizo con el hombre dice que Dios es en su superioridad, hace tipo de pacto con su creación. Hasta que venimos al nuevo pacto, que es un pacto incondicional. De todo lo que vive, de toda carne de la casa, de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, todo reptil de la tierra según su especie, cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Ese es el problema, cómo traer todos estos animales a el arca. Es como si Dios le dijo, Noé, vas a tener que caminar mucho, vas a tener que buscar a todos esos animales. No, aquí dice, ellos vendrán a ti. Es como si Dios nos hubiera puesto algún tipo de signo en su cerebro para que entendieran que debían de venir a Noé. Esto tomó lugar cuando la tierra estaba cubierta por un pabellón que cubría toda la tierra, o sea, una cubierta. Como ahorita nos entendemos la tela ozón, así había una cubierta en la tierra en esos días. Por eso es que los animales quizás no estaban dispersos, todos estaban en un cierto lugar, por ahí cerca del arca de Noé. Por eso es que cuando Dios decidió, todos entraron en el barca y fueron salvos para repoblar la tierra, rehabitar la tierra. Verso 21 dice, y toma contigo de todo animal que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. En el capítulo 11 de los Hebreos tenemos un comentario que dice, por fe construyó Noé un arca para que su familia fuese salva. La Biblia dice aquí en el capítulo 11 de Hebreos que Dios puso temor, el temor de Jehová, y con ese temor edificó o construyó un arca para que su casa para que su casa sobreviviera. Noé, construyendo el arca, testifica. Imagínense cuando él traía un barrote, lo clavaba, traía otro barrote, lo clavaban día tras día, año tras año. Y si alguien venía y le preguntaba algo, él decía, viene un gran diluvio. Imagínense el tipo de demostración que él decía. A lo mejor él también a veces pensaba, ¿qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Se ve medio loco. Pero cuando sus vecinos venían y le preguntaban, Noé, ¿qué haces? Estoy construyendo un barco. Sí, podemos ver que estás construyendo algo, pero ahora queremos saber por qué. ¿Tan grande?
Dios me dijo que va a enviar un diluvio. Oh, entonces tú hablas con Dios o Dios te habla regularmente. Bueno, la verdad es que yo camino con Jehová y Jehová me ha dicho que va a juzgar la tierra. Quizá ellos comentaron: Noé, ¿qué has fumado últimamente? ¿Quién te ha engañado últimamente? Imagínense qué demostración de fe, edificar aquello. Y esto continuó por 120 años hasta que vino el diluvio sobre la tierra. Día primero, día segundo, tercero, cuarto, quinto, y pasaron semanas y meses. Y dice aquí que Noé hizo como Dios le ordenó, todo lo que Dios le mandó. Les voy a explicar aquí la condición que había al tiempo de Noé. Esa misma condición la podemos ver ahorita, así como sucedió en los días de Noé, sucederá ahorita. La predicación más común es una predicación muy amorosa, muy tranquila, y por eso es que mucha gente ni la quiere oír. No podemos ver, no hay ningún archivo aquí que diga que cuando comenzó el diluvio la gente vino y le rogaba a Noé que los permitiera entrar. Yo ahora creo, a lo mejor Dios los hubiera perdonado, pero no vemos aquí que la Escritura nos diga de esto. En nuestros días hay una predicación muy tranquila, por eso es que en ese tiempo Noé no se preocupaba, simplemente les explicaba lo que él tenía que. Les voy a explicar algo en este punto aquí. ¿Ustedes creen que Noé teológicamente era conservativo o liberal? No estoy hablando de política aquí. Estoy hablando de teología en los días de Noé. Un teólogo liberal es uno que dice: yo no creo que la Biblia es literal, sino que tiene que ser figurativo. A lo mejor tiene que decir algo, son solamente analogías. Pero un teólogo conservativo, él cree lo que la Biblia dice y que es la palabra de Dios y que es inspirada por el Espíritu Santo en su totalidad y la toma literalmente. ¿Ustedes creen que Noé era un liberal en su teología cuando él tomó las medidas que Dios le dio y las utilizó al pie de la letra? Muchos dicen, eso puede ser alegórico, puede decir muchas cosas. Yo creo que Noé creía la palabra de Dios literalmente. Así que Noé era conservativo en su teología porque escuchó bien las palabras que Dios le dio. Y dice, el Hebreo dice que Dios lo hizo y habló con Noé y Noé obedeció por fe. Hay un elemento de salvación en el arca. El arca es un elemento de salvación. El arca Dios la inventó, no el hombre. Noé no vino con la idea, sino que la idea vino del corazón de Dios. Dios la diseñó. Número 2, de la única forma que podemos ser salvos del juicio de Dios, no hay varios caminos, sino que hay un solo camino, una sola puerta del arca. O entras al arca o perecerás. Muchos dicen, yo no creo que hay una sola arca o una sola arca de salvación, sino varias arcas. Tú puedes continuar creyendo eso. Pero yo te digo, hay solamente una barca donde solamente 8 personas pudieron entrar. También tienes que entender que la barca tenía solamente una puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el único camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si yo les usara una analogía y les dijera que yo iba a tomar ese juicio y después del juicio pasar a la tribulación, podemos ver un paralelismo. Si les dijera que hubo 2
catástrofes en la historia pasada, la creación y el diluvio. Va a haber una tercera catástrofe. Número 3, eso será para el principio del milenio. La tierra será destruida y tendremos tierra nueva y cielos nuevos. Ese será un evento cataclísmico en la tribulación, cuando Dios juzgará al hombre. Va a haber un remanente de creyentes en el mundo, 144,000 que serán salvos a través de el periodo de la tribulación, y dice la Escritura que serán marcados y ellos sobrevivirán el periodo de la tribulación. 144,000 que creerán en el Señor, serán remanentes judíos. Eso de acuerdo a lo que la Escritura dice, que nosotros los creyentes no estaremos aquí cuando la tribulación. Yo creo, y ustedes pueden creer lo que ustedes crean, ustedes pueden decirme que estoy equivocado, pero yo creo que los creyentes en Cristo no pasarán el periodo de la tribulación. Así como en los días de Noé, yo puedo ver la representación de los judíos que fueron salvos, y algunos fueron arrebatados antes de del diluvio. Este fue Enoc. La Escritura dice que Dios se lo llevó, Dios lo arrebató. Lo que Dios hizo en el pasado es un tipo de lo que va a hacer Dios en el futuro. De la misma forma, los hijos de Dios seremos salvos por gracia. La salvación depende de nosotros, porque dice aquí que viene el juicio y podemos escapar de ese juicio venidero. ¿Cómo? Aceptando a Jesucristo, solamente por esa puerta, y esa puerta es Jesús. Padre Celestial, te damos las gracias. Podemos considerar estos puntos, considerar diferentes opciones, especialmente en los días que estamos viviendo, donde hay tanta incertidumbre. Pero nosotros estamos seguros de que tu palabra es verdad. Hay cosas que están tomando lugar en esta tierra, pero nosotros confiamos en tu gracia, tu amor y en tu paciencia. Y pasamos por esta tierra sin agitarnos. Sabemos que tú vendrás a la tierra y sabemos que tú eres paciente y tienes gracia con nosotros antes de la venida del juicio de Dios. Padre, yo te pido que con todo y que Noé, él predicó con sus acciones y con sus palabras, se le consideró pregonero de justicia. Padre, yo te pido que nuestras palabras, nuestro testimonio, lo puedan oír el mundo incrédulo para que sean salvos. Padre, yo te pido que podamos conversar con esas personas incrédulas, con nuestras palabras, nuestro estilo de vida, nuestras acciones, y que muchos puedan entrar en el arca de salvación a través de Jesucristo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.